Buenas, Buenas tardes. ya estamos listos, todavía saben exámenes. Aló, ¿Qué tal, hermano? Ya ok, salimos Yo de ya examen, terminé. hermano. Ya ok, terminamos algunos. Claro, hermano, aquí estamos ya. ok. Sí. Ya están listos para entrar de vacaciones. Cádiz Barnea. Bueno, una de las cosas interesantes es que estamos llegando a la parte que ya tocaba entrar a la tierra de Canaán. El trayecto ha sido largo. Por supuesto, para ellos fue mucho más largo, pero también para ustedes ha sido largo, ¿verdad? Pero una de las cosas es que mucho de esto se miran muchos detalles y esos detalles nos van haciendo un panorama general y una de las cosas es como con la misma palabra dice, ¿va? Que tenemos muchos ejemplos para nosotros porque tanto como en las lecciones, como en los berrinches que hizo el pueblo de Israel, nosotros nos parecemos a ellos. A veces le hacemos berrinches al Señor, ¿cierto o no? Amén. ¿O solo soy yo? Hoy 17. Amén. Creo que A todos, veces hermano. habrá alguno que habrá dicho alguna vez, ¿por qué a mí? ¿Qué fecha traen? El campamento se ubicó frente a la tierra prometida. Deuteronomio 1:19. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo. Como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, llegamos a Cádiz Barnea. Amén. Amén. Dios había prometido que la tierra era rica y fértil. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, y como dijo alguien alguna vez, de todos los feos. Dice. Ahora, hay una cosa interesante. Ustedes tienen una idea por qué se dice que fluye leche y miel. ¿Aló? ¿Aló? Hermano, porque había mucha abundancia ahí. Ok, exacto. Digamos, una de las cosas es que si vimos cuando el Señor Jesús estaba creciendo, dice, y se alimentaba con miel y con leche cuajada, ¿verdad? Que es queso. Entonces, y aquí también nos habla también de la palabra y la miel nos habla de la revelación. ¿Se recuerdan ustedes? Me imagino que lo han leído. Cuando el hijo de Saúl, ¿cómo se llamaba el hijo de Saúl? Amigo de David. Jonathan. Jonathan, ok. Jonathan. Cuando Jonathan moja la punta de una flecha creo que es, o de su espada, de una flecha fue, de una lanza, y en miel y la chupa, y dice que se le dio energía. Lamentablemente Saúl había dado la orden que no se comiera en ese día y el que comiera tenía que ser matado. Entonces quería matar a su hijo y todos los demás se opusieron. Entonces vemos que están llegando a la frontera y aquí vamos a ver algo interesante. Miren pues, aquí está Gosén. Aquí llegaron a Sucot
Pipairot, aquí fue donde pasaron por el Mar Rojo, y se vienen a la península del Sinaí, y van por todo esto. Aquí es Cades Barnea. Esta es la tierra de Canaán. ¿Me están siguiendo? Esta es la tierra de Canaán. Entonces ellos iban a entrar por este lado. El Señor quería que entraran por este lado. Pero aquí mandaron 2 espías que vamos a ver más adelante. 10 dijeron que no y 2 que sí. Y eso hizo que, porque se volvió un problema serio, lo vamos a ver ahorita, los hizo que dieran vueltas por el desierto 38 años, más los 11 meses que estuvieron en la península del Sinaí. Y aquí vamos a ver que dice que aquí está en 2 desiertos, el de Cades Barnea y el de Parán, que es este. Entonces, ahora van a terminar entrando por aquí, ¿ya? Por donde está el río Jordán. Entonces, por eso les puse este mapa, porque esto nos da una idea y ustedes la pueden estudiar más detenidamente. ¿Amén? 12 espías a Canaán. Libro de Números, capítulo 12 y 13. Vamos a ver. Aquí vamos a ver algo interesante. En el 12:1, María y Aarón, si tienen su Biblia y quieren leer, pueden ayudarme. Números 12:1. 12:1. Sí. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Amén. Adelante. Y Sí. dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un era un hombre muy humilde más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Amén. Ok. Sigamos. ¿Hasta dónde, hermano? Perdón. Seguí. Ok. Y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam. ¿Qué versión es esa? Las Américas. Bueno, voy a leer aquí en el 4, Amén. en la 60. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 del tabernáculo. Ellos habían criticado a Moisés, los 2 hermanos. Ya habíamos hablado algo de eso, ¿no? Y vimos la semana pasada por qué no es bueno criticar, ¿no? Y sobre todo a las coberturas, ¿no? Dijo, bueno, la cuestión es que aquí se metieron a problemas con Dios. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Y entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron ambos y él les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Una cosa interesante aquí es que entre más intimidad tengamos con el Señor, más claramente nos va a hablar, hasta el punto máximo que es cara a cara. Entonces vemos que entre nos vamos acercando, nos van a hablar por profetas, por visiones, etc. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Segunda locura de Aarón, me llama la atención cómo Dios respetó a Aarón como el sumo sacerdote, porque este es el segundo error que vemos de él después del becerro de oro, ¿eh? Y dice, no quedará ella como el que nace muerto. Yo nunca he visto un leproso, pero dice que se les cae la piel a pedazos. Y dice que ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová
a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Entonces, el leproso no podía estar en la congregación y es más, tenía que llevar una campanita y tenía que estar gritando leproso, leproso, para que nadie se le acercara. Esto le cayó a María como castigo por criticar a Aarón y fue directamente de Dios. Ahora, pan para nuestro matate, ¿va? Amén. Yo creo que no necesita que lo explique, ¿va? ¿Ya? Cuidado con las críticas. De hecho, no debemos criticar a nadie, aunque haya razón, porque el único que a la hora de la hora puede emitir juicio es Dios, a menos que nosotros seamos cobertura de esa persona. Amén. Entonces nosotros pues hay una parte en la Biblia, aquí hay algo de equilibrio, porque hay una parte en la Biblia que dice que podemos juzgar a los del mismo espíritu. Pero eso significa que también juzgamos y vamos a juzgar con misericordia, no con el machete o la espada en la mano, ¿verdad? Y una vez listos para volar cabezas. Amén. 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 ¿Los dejaron asustados los exámenes? No. Amén. Amén. Todavía no han despertado. Amén. Bueno, nosotros vamos a tener nuestro examen. Todavía tenemos otra clase, porque si no damos estas 2 clases, nos quedaríamos con el libro faltando 2 temas. Y como viene Viaje a Israel 2, quedaría una laguna ahí. Entonces, por eso yo no quise pasarles de una vez el examen o darles 2 temas juntos, ¿verdad? Sino que el examen se los vamos a pasar después de la próxima semana, que va a ser un trabajo. Y la verdad es que para el que ha hecho sus comprobaciones de lectura no va a tener problema, ¿verdad? Y eso es lo que hay que estudiar. Bueno, sigamos aquí. Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, el líder de cada tribu se le llamaban príncipes. Números 13:2. Miramos Números 13:2. Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo le doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Se recuerdan el mapa donde queda el desierto de Parán? Ellos están en medio del desierto de Parán y el de Cades Barnea. Son 2 desiertos. Amén. Estos son sus nombres. Bueno, eso no lo vamos a leer, porque ahí están los nombres de todos los. Y dice aquí, y estos estuvieron 40 días recorriendo la tierra de Canaán. Números 13, si alguien lo tiene, 13:21 al 25. Amén. Adelante. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Roab. En Loab, Maatat, y subieron por el Negev y se llegaron entrando hasta a Hamat, dice que no. Donde estaba Ayam. El 21, por favor, repetirlo. Del 21. Repetí el 21. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Rehob. En Loab, Hamat. Entrando en Hamat. Sí. Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Negev. Sí, mira, aquí es literal, no es como en inglés. Aquí como se escribe, así se lee. Okay, Negev. Y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Ahimán, Sesai y Talmaín, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto.
¿Quiénes son los hijos de Anak? ¿Quiénes son Anak? Son los gigantes. Son hijos de gigantes. Amén, muy bien, Noemí. Bueno, vamos a ver, hasta el 25, seguimos. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y ahí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas y de los higos. Ahora, yo no sé, pero ¿qué tamaño sería el racimo? Bueno, que las uvas son pesadas, ¿verdad? Porque es agua, pero entre 2 cargaron un racimo de uvas. Definitivamente era una tierra muy fértil, ¿verdad? Y dice que también llevaron granadas y higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Bueno, ahora vamos a ver el informe de los 12 espías que regresaron. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste, a la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anak, que son los gigantes. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar. El cananeo básicamente son los también llamados los filisteos, y era la franja esa que el Señor les había dado a ellos. Entonces, el cananeo habita junto al mar. Ahí también se les llamó, ellos, su fuerte eran las embarcaciones. ¿Cómo se llama? Comercializaban la púrpura. Cuando nosotros estudiamos en primaria, nos hablaron de estos navegantes. ¿Se recuerdan cómo se llamaban? No serían los fenicios. Los fenicios. ¿Ah? No serían los fenicios. ¿No se oye? ¿Aló? ¿No se oye? ¿Serían los fenicios? Los fenicios, correcto. Entonces, fíjense pues qué interesante. Los fenicios y los filisteos son los mismos. ¿Eh? Y ellos fundaron una tierra que se llamó Cartago, que fue la más fructífera. Tenía un lugar que hasta tenía parqueo de barcos. Y ellos eran navegantes de mar y comerciantes. Ahora, y ahí pegado está Tiro, Sidón, y eso era lo que el Señor les había heredado al pueblo de Israel. Esa franja, lo que le llaman también la franja de Gaza. Bueno, seguimos adelante. Es para situarnos. Amalek habitaba en Neguet y el Eteo y Jebuseo habitaba en el monte, el cananeo habitaba junto al mar a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vemos la actitud de Caleb. Caleb está seguro que se puede entrar. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. A veces nosotros somos miedosos, el Señor nos da una herencia y nosotros, o un ministerio, y nosotros empezamos a poner peros y trabas. Lo que en verdad estamos manifestando ahí es cobardía. ¿Aló? ¿Están de acuerdo conmigo?
Sí, hermano. Entonces, ahora, van a ver lo complicado y lo peligroso que es el temor. Porque el Señor habla claro que es un espíritu que no es de Él. Entonces es como que nosotros coqueteáramos con Satanás o que estamos consintiendo un espíritu que no es de Dios. Nos metemos a clavos, ¿no? Amén. ¿Aló? Bueno, seguimos aquí. Total que, y ahí se arma, y dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y aquí hay una cosa, esto todavía David no había nacido, ni se sabía nada de él, pero nosotros podemos apreciar que David se enfrentó a un gigante. ¿Y qué fue lo que tuvo David? Pues simplemente no tuvo miedo. Y él ya había sido preparado por Dios luchando con osos y con leones. No sé de qué tamaño tenían los leones, pero de alguna forma son leones o animales fieros, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que si nosotros tenemos que echar fuera a un demonio y tenemos miedo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Aló? No se van a ir, hermano. No se van a ir y corremos el riesgo de salir echamucados nosotros. ¿Aló? Bueno, 10 testificaron que la tierra era buena, que fluía leche y miel, pero consideraban que no eran capaces de poseer la tierra porque habían gigantes. No endurezcáis el corazón. Vamos a ver Hebreos 3 del 8 al 16. A ver, ¿quién lo tiene ya? Hebreos 3 del 8 al 16. ¿Alguien lo tiene? En Hebreos 3 y 4 vamos a ver el verdadero reposo y vamos a ver lo que sucedió, parte de lo que sucedió y por qué Dios se enojó con esa generación. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esta es la provocación. Lo que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo ahorita en Números es la provocación. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Los puso a dar vueltas. A causa de lo cual me disgusté con esa generación, porque siempre andaban vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, tenemos que ser claros y les digo, yo trabajo en una área que la gente busca consejería, pero ¿qué les parece a ustedes que la mayoría de gente que tiene problemas no lee la Biblia? Y si la Biblia es el manual para conocer a Dios y conociendo a Dios yo voy a tener una buena relación con Él, voy a llegar a un nivel de intimidad y no me preocupo por estudiar su palabra como debe de ser y no logro tener esa intimidad, yo ya llevo la mitad, el 50% perdido. Estoy dejándole toda la responsabilidad a Dios y que Él camine por delante de mí, que limpie de mis enemigos y yo voy caminando al paso que yo quiero caminar. Entonces, hay una responsabilidad que nosotros tenemos también. Es decir, el Señor va a quienes les va a revelar su palabra, a quienes de quienes se va a agradar ellos, aquellos, yo creo que los hemos hablado, aquellos que tienen un corazón conforme al de Él, que van a ser obedientes. Ahora, estos, ¿qué debían de haber hecho estos? Y es lo que deberíamos hacer nosotros, es no ponerse a meditar mucho ni a pensar, sino simplemente Dios dice que entremos. Si nos matan, que nos maten. No, ¿se recuerdan los tres jóvenes judíos, Sadrach, Amén. Mesach y Abednego, que los echaron al horno de fuego? Amén. ¿En quién confiaron? En Dios. En Dios. ¿Les pasó algo? No. Pero si no hubieran ellos hecho eso, ellos le dijeron que estaban dispuestos a morir, pero no iban a adorar la estatua del rey. ¿Y qué pasó? El mismo rey después dio la orden que se adorara al Dios de los judíos, de Sadrach, Mesach y Abednego.
él mismo le rindió pleitesía. Entonces Amén. vemos que a veces Dios nos quiere usar en un testimonio y nosotros nos acobardamos y no actuamos. Y tal vez una de las cosas que tenemos que aprender es que si tenemos que echar fuera un demonio, no hay que pensarlo mucho, sino simplemente hay que actuar. Y actuar y no darse por vencido hasta que haya liberación. Todo siempre con prudencia, ¿eh? Amén. Por tanto, juré en mi vida, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿qué es el Shabbat? Es el reposo. El verdadero reposo es ser obediente. Ese es el. Ahora nosotros no tenemos un día de reposo, que podríamos decir que es el domingo, ¿eh? Sino que todos los días son días de reposo para nosotros, porque todos los días nosotros tenemos una relación con Dios. No, mamita, Dice que meditamos las 24 horas en la palabra de Dios, ¿verdad, Francisco? Amén. Ese es el mandato, ¿eh? Medita en la ley de Jehová de día y de noche. Amén. Entonces, ahí estamos. ¿Es intenso? Sí. ¿Es duro? Sí. Pero esto es solo para valientes. Y el sermón del monte, si ustedes lo estudian, ¿quiénes arrebatan el reino de los cielos? Los valientes. Amén. 10 testificaron. Bueno, de ahí nos seguimos adelante. Entonces dice aquí, y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocer las tierras que se traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Tuvieron miedo. Vamos a regresar esto. También vimos allí a gigantes, es decir, había unos de gran estatura y habían gigantes, hijos de Anán, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y me imagino que las langostas no es como las de mar, sino ¿cómo se llama? La que comía Juan el Bautista, ¿va? Que nosotros le decimos chapulín, ¿va? O grillos, ¿va? Amén. Grillos, amén. Seguimos. Aquí vamos a hacer una reflexión. Cuando Dios da una herencia, cuando Dios nos da una herencia, hay enemigos espirituales a quienes tenemos que vencer para poseerla. Amén. Amén. Es decir, hay oposición. Y esa es una cosa que tiene que tener el cristiano claro, y aún los recién convertidos no debemos decirles, conviértase a Cristo y sus problemas se van a arreglar, porque eventualmente se ponen peor. Antes ellos caminaban de la mano con Satanás y ahora Satanás se les va a poner enfrente para estorbarlos. En ningún momento debemos atemorizarnos, porque el temor de Dios cae sobre ellos. Fíjense qué ironía, ya el Señor había puesto en los pueblos, había llegado la noticia que el Señor había abierto el mar para que atravesaran en seco y que habían matado a los egipcios cuando el mar se regresó. Y eso lo vemos cuando Rahab, la ramera, cuando después en la segunda entrada por el otro lado, ellos llegaron a Jericó, 2 espías, y ella les dijo que todo el pueblo estaba atemorizado porque sabía, Dios ya había puesto el temor
sobre ellos. Entonces, muchas veces, si Dios nos manda a librar una batalla o una guerra, o nos manda a hacer una comisión que nosotros la miramos complicada o difícil, si Dios nos mandó, Él ya va por delante y ya puso temor en esas personas, o ya allanó el camino. Amén. Amén. El temor es algo que debemos aprender a vencer. Tenemos que aprender a vencer el temor, porque el temor no es de Dios, entonces no tenemos que estar coqueteando con algo que no es de Dios. Creer que el Señor está con nosotros librando la batalla, no estamos solos. Primera de Juan 4:18, ¿alguien lo tiene? Solo uno, por favor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, aquí hay algo bien interesante. ¿Quién es más poderoso? ¿El Señor Jesús, Dios, o el que está en el mundo? Y el Señor Jesús está con nosotros y es más poderoso. Ahora, ¿por qué nosotros no eventualmente no podemos hacer? Me llama la atención una cosa que acabo de leer del endemoniado gadareno, que le dice al Señor Jesús: ¿por qué nos afliges antes de tiempo? Primero lo llamó Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y él les mandaba a los demonios que se callaran, porque no quería que se supiera. Pero hay una parte donde le dice: ¿por qué nos afliges antes de tiempo? Entonces me llama la atención que ellos también tienen un sufrimiento, eso que es un sufrimiento diferente. Y saben que su tiempo está, es decir, ellos ya saben que van a cumplir una condena. Pero mientras eso no pase, ellos están viendo a quién molesta y a quién perjudica. Pero ellos mismos lo saben. Amén. ¿Interesante o no? Amén, hermano. Josué y Caleb. ¿Cuál fue la característica de los dos? En ellos se manifestó otro espíritu. Vamos a ver más adelante, y eso va a pasar la próxima clase, que Moisés le traslada la estafeta o el mando a Josué. El Señor le dice a Moisés: tú no vas a entrar a la tierra prometida por haber golpeado la piedra 2 veces. Hay una cosa interesante. Mucho de la palabra de Dios del Antiguo Testamento hay figuras. Y una de las figuras, un tipo en este caso, era que la roca es Cristo. Y al golpear la roca era la muerte de Cristo y que de ahí brotaría agua. Al golpearla a Moisés 2 veces, rompió el tipo. Pero él la golpeó 2 veces porque se enojó con el pueblo de Dios por la exigencia. Y creo que a todos nos pasa que en determinado momento nuestra paciencia llega a un límite que nos llegamos a enojar. Amén. Eso le pasó a Moisés. Entonces, pero llama la atención esto. Cuando el Señor escoge a Josué, dice que en él hay espíritu. Entonces, hay una cosa interesante, y es que vamos a encontrar personas dentro de nuestra congregación o en la vida con las que somos muy afines, que es fácil entendernos, que somos espíritus afines. Entonces, aquí lo que había es, ahora, irónicamente, entre 12 príncipes
solo 2 tenían otro espíritu. Y eso nos habla de más o menos un 20%. Y la verdad es que eso es muy poco. Y entonces eso nos hace ver que de 100 gentes, pues 20 gentes van a tener un espíritu que agrade a Dios, o menos. Ellos le creyeron a Dios, estaban llenos de fe y de valor. Una de las cosas es en el caso de Josué, él peleó batallas antes de llegar a la tierra de Canaán. Él subió al monte, él iba atrás de Moisés, era un siervo fiel. Y el Señor dispuso que él fuera el que los introdujera, que fuera el que los introdujera a la tierra de Canaán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30, vamos a ver. Números 13:30, tal vez. En el 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Vemos y aquí habla el Señor de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Lo interesante es que la tierra que fue a inspeccionar Caleb, esa fue la tierra que heredó. Interesante. Les apuesto Amén. que si los otros que dijeron que no hubieran sabido esto, tal vez hubieran peleado. Tal vez se hubieran metido, ¿eh? Ahora, qué triste es que a veces nosotros le podamos decir a Dios, Dios, mira, como lo hizo Jacob, si tú me bendices y me prosperas, yo te voy a dar el diezmo de todo aquello. A veces nosotros llegamos a Dios con el interés de que nos dé algo. No es lo correcto. Nosotros debemos servirle a Él sin el interés de nada. Porque la verdad es que ya bastante es con que nos haya dado la vida, con que nos haya abierto los ojos y poder ver y experimentar su salvación y tener su protección. Es decir, y que vengamos nosotros y nos pongamos con exigencias como que si nosotros fuéramos lo más importante. Es decir, nosotros tenemos que tener un justo concepto de nuestra función. Nosotros somos siervos inútiles, porque apenas hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Aló? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, hermano Jaime. Somos inútiles. Amén. Amén, hermanos, siervos Amén. inútiles, la Amén, palabra. hermano. Ok. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando oyeron todo el ajetreo, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ahora miren pues, ¿cómo es que 10 miraron una cosa y 2 miraron otra cosa? Entonces, a veces nuestra actitud negativa, y eso tiene mucho que ver en cómo nos vaya en la vida. Un problema lo podemos ver de 2 formas. Uno, como algo negativo, y otro, como una bendición disfrazada. El problema, yo creo que les he hablado de eso, es como un paquete que tenemos que darle la vuelta y buscarle el lado para convertirlo en una bendición. Como dice un dicho del mundo que lo oí alguna vez, que dice, si te caen limones, haz limonada. De alguna forma, saquémosle el provecho. Y lo otro es que las pruebas y que el sufrimiento nos perfecciona y nos hace mejor. Entonces, ¿cuál es el problema?
¿Por qué no queremos sufrir? ¿Alguno de ustedes quiere sufrir? ¿Aló? Creo que ninguno, hermano. Pero, No, hermano. queremos. pero, si es necesario, tenemos que hacer como Cristo. Señor, si es posible, que pase esta copa de mí. Yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por este dolor. Yo no quiero pasar por la separación de separarme de ti. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a la hora de la hora, ¿quién tiene la visión completa? Es Dios. Dios. Y Dios ya sabe lo que va a pasar después. Entonces a veces es necesario que nosotros pasemos por el embudo, por ese lugar estrecho donde sentimos que nos apretuja. Pero después que pasamos, ya llegamos a un lugar más cómodo. Pero si no pasamos por el embudo, no llegamos ahí. ¿Aló? Amén, hermano Jaime. Es bueno entonces el embudo, ¿eh? Amén. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mire la actitud de ¿cómo se llama? De Josué y de Caleb. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, ya Dios no los protege. Ahora, lo interesante es que hubo un tiempo que los protegió, ahora ya no los protege. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Entonces, esta es una Amén. lección para nosotros que a veces nosotros nos acobardamos en ciertas situaciones y nos afligimos y se nos olvida todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Se nos olvida que tenemos una protección de ángeles, que Dios ha enviado ángeles para protegernos. Y nosotros Amén. estamos como que estuviéramos desamparados. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y Señor, ¿por qué a mí? Entonces, ¿y saben qué manifestamos ahí? Que no conocemos a Dios, que no nos metemos con Dios. Y todo comienza, lamentablemente el principio va a ser siempre el mismo. No leemos el manual, no lo estudiamos, no lo escudriñamos, por lo tanto no entendemos. Y por lo tanto cuando viene la prueba, no la entendemos, no la discernimos. Pero si nos metemos con Dios y sabemos que, por ejemplo, dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo Jesús, si padecéis juntamente con Él. Entonces, si yo entiendo eso, lo mastico bien, lo absorbo, el día que venga la prueba, yo sé que es porque esto me está preparando para mi herencia. ¿Aló? Amén, amén. ¿Sí? Porque nuestra herencia no es terrenal. Amén, Ustedes hermano. quisieran una casa aquí y un palacio, y que les digo una cosa, vamos a reinar con Cristo y vamos a tener, pero, y parte de esto es este proceso. Todos los que vieron mi gloria y mis señales, está hablando el Señor, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Aquí se acabaron las pruebas, ya ellos habían fallado las 10 veces. Y esta fue la última. Y una de las cosas, ojo con esto, va a llegar un momento que si nosotros fallamos y fallamos y fallamos, estén seguros que va a haber un tope. Para ellos fueron 10 veces. Para nosotros puede ser antes o puede ser más. Pero no nos arriesguemos. Amén. No verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verán. Números 14, 22 y 23. Vamos a ver si dice algo más ahí, números 14, o es lo mismo. 14, 22. Sí, no, es lo mismo. Solo dice. Aquí dice en el 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ese es el que nosotros debemos
anhelar ese otro espíritu diferente al del mundo, en el que choca, le caemos mal a la gente. No, la gente impía o los malos, podemos decir, no, ellos mismos no saben por qué les caemos mal. Porque tenemos otro espíritu. ¿Quiere usted ese espíritu? Tiene usted ese espíritu. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y a su descendencia tendrá posesión. Ahora, miren todo esto. Los obedientes entraron, que fue Josué y Caleb, y bendijeron a sus familias. Los desobedientes no entraron y heredaron problemas a su familia. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener claro. Cuando yo me meto en problemas, no me meto solito, meto a los que están atrás de mí. ¿Aló? Amén. Cruzaron el límite. Dios quería llevarlos en cada prueba. Miren ustedes lo que dice aquí. Dios quería llevarlos en cada prueba a que lo conocieran más. Me voy a negar a conocer al Señor. Vuelvo a las vírgenes que no llevaban su repuesto de aceite. Dicen, no las conozco. ¿Por qué no lo conocieron? No se preocuparon. A través de su Espíritu Santo manifestado en la nube. Ellos tenían, mire, ¿se imagina usted caminar usted por el desierto con una nube de sombra durante el día y una nube de luz en la noche? Cuando la nube se detiene, el campamento se detiene. No es algo excelente. ¿Aló? Amén, Amén, amén. hermano. Gloria a Dios. Amén. Así es. Amén, gloria Amén. a Dios. Bueno, desarmemos el papelito. Recordemos, estas cosas les acontecieron, recordando de 1 Corintios 10:11, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y mire qué responsabilidad, porque nosotros no podemos venir y decir, yo no sabía, yo no oí eso, ese día yo no recibí la clase, no estuve o no la vi, ¿ya? Es decir, nosotros sabemos y es un ejemplo lo que a ellos les pasó para que nosotros no lo hagamos. Ellos se fueron entre un hoyo. Cuidado, no caminemos ese camino de la desobediencia. Y una de las cosas que es desobediencia es que el Salmo 1:2 dice, medita en la ley de Jehová. No está diciendo, si querés, meditar. Si querés, leer la Biblia. Es una orden. Ahora, yo les pregunto a todos, si Dios da una orden, te da una orden, ¿qué vas a tratar de hacer? Cumplirla. ¿Por Amén. qué nosotros no le dedicamos tiempo a leer la palabra, a inquirirla, a aplicar de la exégesis y la hermenéutica, a masticarla suavecitamente y sacarle todos los nutrientes que tiene? Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, ahí estamos. Ahí nos vamos a quedar. No sé si hay alguna duda. Próximo, la clase la va a dar el hermano Samuel, que nos ha estado ayudando, y les vamos a mandar, les adelanto cómo va a ser el examen. El examen final, es decir, tenemos otra clase el próximo sábado 24, pero el mismo 24 posiblemente les enviemos ya las características. De los 10 temas, usted va a escoger un tema y le vamos a mandar ahí lo que tiene que hacer. Básicamente siempre es como un bosquejo. Usted recibió la clase homilética, ¿sí? ¿Cuántos puntos tiene un bosquejo? Todavía no hemos recibido esa clase, hermano. Bueno, un bosquejo tiene primero el nombre, ¿va? El nombre, digamos, el amor de Dios. Y una cita abajo para respaldar ese nombre.
De ahí viene una introducción, un contenido y una conclusión. Entonces, 3 pasos son los mínimos. Introducción, contenido y conclusión. La introducción tiene que ir amarrada con la conclusión. La introducción es como cuando usted le está contando a alguien una película y le empieza a dar atracciones. Y entonces le nace el deseo de leer más. El contenido es lo grueso, ¿verdad? Donde usted ya da detalles. Ahí vamos a necesitar que le den 3 puntos que usted considere de ese tema que son los más importantes. De ahí usted hace una conclusión donde usted amarra todo y donde usted dice los beneficios que usted tuvo de ese tema. Cómo impactó su vida. Si le ha dejado una marca, si la ha hecho pensar, si la ha hecho recapacitar. Amén. Eso es todo. ¿No creen que es fácil? Va a ser, ¿sí o no? ¿Es fácil o no? Amén. Bueno, miren, como teólogos tenemos que acostumbrarnos básicamente tienen que aprender a hacer un sermón, ¿verdad? Segundo, que a hablar con detalle. Hay mucha información. No les aconsejo que copien literalmente. Pueden auxiliarse con todo lo que quieran, pero digiéranlo y pónganlo con sus palabras, como que usted está hablando con un amigo, ¿verdad? Amén. No, porque a veces utilizamos palabras muy técnicas, pues está bien, pero yo siento que la forma más sencilla es la que más va a impactar, todo el mundo nos entiende. ¿Ya? Amén. Entonces, eso sería para la próxima clase. No sé si tienen alguna otra duda. Les vamos a mandar el cuadro también para que chequeen ustedes sus trabajos. Si alguno tuviera un trabajo atrasado, porque me he dado cuenta que algunos no se han dado cuenta que no habían, por alguna razón no mandaron un trabajo. Todavía tienen el chance de mandarlo, no tienen el mismo punteo, pero de alguna forma afecta su punteo final. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Ningún hermano, gracias. Ok. Bueno, entonces, que Dios los bendiga y la próxima semana prepárense y ya les adelanté, por lo menos pueden empezar a leer uno de los 10 temas y empezar a prepararse. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermano, gracias. Bendiciones, hermano. Gracias, Gracias. hermano. Jaime. Ok. Bendiga, hermano Germán. Bendiciones, hermano Jaime. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hermanita. Dios les bendiga. Les estarán enviando el examen de hermenéutica. Él es el que hace falta, ¿verdad? Para que se examinen. Así que ánimo, ánimo. Dios les bendiga y a estar pendientes de cuando les envíen el examen. Que el Señor les bendiga y ustedes todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Ánimo, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Bendiciones. Gracias, hermana Brenda. Amén. Gracias, hermana Brenda. Bendiga, hermano. Bendiciones a cada uno. Dios les bendiga. Ánimo.